Buenas noches a todos y a todas, gracias por venir y a las personas que nos van a seguir después por medio de la grabación. Para nosotros es muy emocionante hacer la presentación del libro, ¿verdad? Conocimiento tradicional, después de tantos años, estas charlas que se hicieron en el 2011. De hecho, lo voy a pasar para los que no lo han visto lo puedan ver. Bueno, es un esfuerzo que dos físicos y sus amigos emprendimos hace un tiempo, porque consideramos muy importante que existiera, pueda ser accesible a una audiencia más amplia este tipo de textos sobre el etnoconocimiento en nuestro país. Entonces, no sé si queremos así o con el aire. El aire tiene la ventaja que apantalla un poco el ruido. Podemos ponerlo y si se vuelve insoportable, pues lo quitamos. Tenemos que llegar al nivel de insoportable. Sí, y bastante insoportable, ¿verdad? Tenemos ahí una situación con la música. Entonces, nos gustaría que esto fuera dinámico, que fuera orgánico, discutir un poquito la importancia de todo esto, por qué se está haciendo esto en la escuela de física, por qué se hizo en la escuela de física. Y yo quiero agradecer a los invitados, ¿verdad? Mildred García González es la autora del piloto, con el cual nosotros le vendimos a Springer la idea del libro. Entonces, sí, de acuerdo. Y ella dio una charla muy interesante que básicamente enamoró a la gente de Springer, que es sobre mitos y realidades de plantas medicinales, ¿verdad? Un tema súper interesante y una labor realmente, como pongo yo en el libro, tipo David versus Goliat. Y entonces ella está aquí, digamos, en representación como una de las autoras, porque no podían estar todos. Y a don Marcos Guevara Berger también agradecerle la presencia aquí. Él es de la Escuela de Antropología y no de Sociología, como yo de manera errónea lo anuncié. Y por supuesto que es un honor que usted esté aquí con nosotros hoy. Entonces, básicamente, que nos cuenten un poquito y luego ya abrirlo para comentarios y preguntas, ¿verdad? Entonces, no sé quién quiere hablar primero, en realidad. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. Y cuando usted quiere le apago eso. Ok, gracias. Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en la presentación de esta maravillosa obra. Y agradezco profundamente a Manuel Ortega, que lo conocí a través de este proyecto, por haberse echado al hombro semejante proeza, ¿verdad?, de hacer un libro de esta naturaleza. Somos unos cuantos autores, pero con temas muy, muy claves. Él, me pidió que hablara sobre el tema de las plantas medicinales. Yo tuve la ventaja de dedicarme cuando estaba aquí en la universidad, porque me acabo de jubilar, gracias a Dios, y en trabajar sobre la validación de las plantas medicinales y pertenecer a un grupo que trabajamos en plantas medicinales de la zona del Caribe, que es algo que no hay. Todo lo que nosotros conocemos de plantas medicinales son libros que vienen de Europa, la mayoría de ellos, o de Asia. Pero de la zona nuestra no hay nada de plantas medicinales, excepto este trabajo que tenemos nosotros, que es una farmacopea vegetal caribeña, que se basa en el uso tradicional de las plantas medicinales, ¿verdad? No tiene que ver ni con lo popular ni con lo farmacéutico, sino que se va a las comunidades, se busca el uso que la gente les da a las partes de las plantas, y esa misma receta que nos da la comunidad es la que llevamos a los diferentes laboratorios para probar si el uso es adecuado o no, y sobre todo si no es tóxico el tema de las plantas. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de la gente que habla de plantas medicinales habla desde el punto de vista fitoquímico. Pero esta planta tiene estos compuestos y entonces a estos compuestos se le atribuye este efecto, y no es cierto. No necesariamente es cierto, ¿verdad? Yo hice 2 tesis en plantas medicinales
y efectivamente muchas veces el extracto completo acuoso tenía el efecto y no lo tenían las fracciones químicas que en mi época me hacían hacer estas fracciones químicas como parte de la investigación. Entonces hay un montón de cosas que en el estudio de plantas medicinales, que a pesar de tener un uso de tanto tiempo, lamentablemente seguimos arrastrando muchos tabús en ese sentido. Y se llegó a convertir en una moda, ¿verdad? Y esta moda lo que hizo fue traer un gran engaño a la población, sobre todo dos poblaciones sumamente vulnerables con las que yo trabajé, que son el adulto mayor, que le venden pomadas canarias, y la juventud de 25 años en una pastillita de arena, ¿verdad? Que son cápsulas llenas de arena y le dicen que eso lo hace rejuvenecer, literalmente hablando, cápsulas de arena. Yo me daba la tarea de abrir las cápsulas y las tocaba y las traía aquí al ciprón y me decían, eso es arena, no es la mezcla de plantas que dicen que es, ¿verdad? Y la otra gran población, ¿verdad?, que es también muy susceptible de esto, es toda la población enferma, ¿verdad? No necesariamente el adulto mayor, sino una persona enferma, deje su tratamiento y consuma productos naturales. Y esto, los que trabajamos en productos naturales, no se hace. Entonces yo tenía una gran confusión porque a mí me decían, pero usted que trabaja en productos naturales y no usa tal cosa, y tiene que comprar el químico. Sí, porque la planta medicinal no funciona para eso. Funciona para esto, pero no para eso. Entonces hay un montón, como les digo, de cosas que a mí me parecían importantes, o me parecen sumamente importantes, que la población conozca, que sí y que no. Y esto vino, la forma en la que se montó el libro fue muy magistral, porque después de la charla que yo di sobre todo esto que estoy hablando, inmediatamente viene la de Poveda, que Poveda es un etnofarmacólogo. O sea, él es botánico, para los que lo conocemos, y recupera el conocimiento que tiene la gente de las plantas medicinales. Es el mejor etnofarmacólogo, etnobotánico, porque no es etnofarmacólogo, es etnobotánico de toda la región. El mejor, y así es reconocido en todos los lados donde por lo menos yo me mezclaba. Entonces, esta forma de enlazar la parte científica de las plantas, del uso correcto de las plantas medicinales con la parte etnobotánica, quedó muy, muy, muy bien en el libro. Y, bueno, los que no lo tienen, yo les recomiendo que lo consigan. Y esos dos capítulos están sumamente enlazados y realmente dan a conocer las tradiciones que tenemos aquí en Costa Rica, en esta área. Bueno, pues fue la área que a mí me correspondió. Y eso sería todo, para que me hagan preguntas, ahí les tiré un poco de cosillas de plantas. Perfecto. Pasamos tal vez a Marcos. Muchas gracias. Bueno, yo escribí en mis comentarios, una parte por lo menos. No soy autor dentro del libro, entonces no puedo hablar con esa soltura como Mildred, y para no enredarme preferí hacerlo así. A pesar de ser pequeño en apariencia, por su tamaño y grosor, el libro Conocimiento Tradicional Costarricense según experiencias locales, plantas, animales, medicina y música, editado por Manuel Ortega y Hugo Solís, es de considerable extensión, 158 páginas en letra pequeña e interlineado simple. Me lo leí de un tirón, para mi sorpresa, considerando que además está en inglés y no es un idioma que maneje con extrema fluidez. Voy a volver sobre esta impresión más adelante. Lo que quiero de entrada es decirles las preocupaciones, la incidencia que tenía conforme lo iba leyendo. Vivimos en un mundo cuyos estilos de vida, en su gran mayoría surgidos o influenciados, moldeados por concepto de las civilizaciones occidentales y derivadas, son insostenibles y no garantizan el futuro de la humanidad. De esto nos están advirtiendo tanto connotados científicos, científicas, filósofos, filósofas, como sabios y sabias de pueblos y sociedades tradicionales que han visto sus impactos. Y no es que hacemos caso omiso a las advertencias, es peor que eso. Es que tenemos tan interiorizados esos conceptos
y tanto han definido el entorno y nuestra vida cotidiana que los cambios son demasiado lentos y costosos. Suponen no pequeñas reformas, sino revoluciones significativas. Sacrificar ideas de confort y falsas impresiones sobre derechos territoriales, materiales, patrimoniales, que implican desigualdades y privilegios de unos contra otros. Yo lo veo en mi propio contexto. Vivo en un condominio de clase media, como dirían en los años 70, y ahora no sé exactamente si es apropiado, tanto ha crecido la brecha social que hasta la clase media parece alta. Es un condominio grande, de más de 250 apartamentos, y por supuesto el tema de la basura es un tema crítico. Todos los días hay montaña de basura. Pertenezco al comité ecológico del condominio. Hemos dado charlas, repartido volantes, conseguido quien venga cada semana a recoger el reciclaje. Tiene algún efecto. Algunas familias reciclan, pero otro montón siguen mezclando todo. Basura orgánica, basura reciclable. Por el contexto, uno pensaría que toda la gente ahí tiene niveles educativos aceptables y ha tenido conciencia de los problemas ambientales que amenazan nuestro planeta, pero no es tan cierto. Pero yo mismo no puedo desentenderme del problema con mi buena conciencia al hacer estos esfuerzos. Igual genero basura, consumo recursos, me movilizo en un vehículo que funciona con combustible de origen fósil. Todos los días mi hijo Max de 11 años me pregunta: papá, ¿y cuándo cambiamos por un carro eléctrico? ¿Y por qué la gente sigue teniendo hijos si ya no cabemos o somos demasiados en el mundo? Y bueno, yo tengo mis hijos y hasta una nieta que adoro. Y no puedo tener un carro eléctrico no solo por su costo, sino porque donde vivo ni siquiera podría cargarlo, ya que la infraestructura en el país no ha sido concebida para ello. Esta imagen tal vez pesimista tiene parangón en una francamente optimista que la motiva y me lleva a este libro. La validez de las iniciativas que buscan respuestas en los conocimientos tradicionales y las vivencias de la gente y de comunidades. Son indudables signos de esperanza. No necesariamente esos saberes o prácticas son respuestas absolutas. Algunas incluso pueden ser equivocadas, como el uso, como decía doña Mildred, de ciertas hierbas medicinales, por ejemplo. Pero son indudablemente parte de las respuestas que tenemos que construir a nuestros problemas civilizatorios para imaginar otros posibles futuros. En el libro tenemos la exposición de 9 experiencias de académicos, artistas, activistas, acercándose a esos saberes locales o populares sobre plantas medicinales, conocimiento botánico, agricultura tradicional, esterilización y aborto, representaciones simbólicas del ambiente, relación de comunidades con plantas y animales, cantos rituales y poesía indígena, la matrilinealidad breve, los efectos perversos de la educación formal en comunidades indígenas y las posibilidades de cambiar. Es un acercamiento crítico, con un ojo crítico, no mero populismo, porque igualmente sensible a la mirada crítica que desde allí se hace hacia las academias y hacia saberes que se consideran expertos. Un genuino diálogo de saberes, ni teñido de la ingenuidad romántica que idealiza excesivamente lo popular, ni de un oportunismo académico que recopila el saber popular para fines cuestionables. Es un diálogo humilde, en el sentido de poner en remojo etnocentrismos locales y la vanidad y arrogancia de la ciencia que cree tener a veces todas las respuestas y ser omnipotente. Y por supuesto, lejos de la interferencia de empresas que han extraviado, si alguna vez la tuvieron, la noción del bienestar social y solo piensan en cómo aprovechar ambos, conocimiento local y conocimiento académico para sus propios fines, sus uregos. Estos 9 acercamientos, cada uno de distinta pero complementaria forma, ofrece la posibilidad de pensar o repensar qué es el desarrollo, qué es el crecimiento. Parte de las conclusiones que se van configurando consiste en acordarnos de ese concepto indígena que se ha visibilizado desde hace unos años y que el drama que vive Bolivia nos recuerda, lamentablemente. El Sumac Tamaña o Sumac Causay, bien común o vida en plenitud, el buen vivir, como se ha difundido, que según Ali García, que es uno de los autores, en Bribri, su idioma, se diría Senuk Guay.
no por hacerle eco a una moda New Age que resemantiza hasta comercialmente lo indígena, sino para recordar que el valor del desarrollo es o debería ser efectivamente que todos y todas podamos vivir bien, a gusto y buscar alternativas a nuestra colapsante civilización occidental moderna. Dije que volvería sobre la razón de haberme leído el libro de un tío. Evidentemente, mi compromiso de emitir un comentario esta noche sobre el libro lo explica, pero en parte, pues pude haber recorrido los textos poco a poco, uno por uno, según autores y según las 9 secciones sobre los temas indicados. Pero la razón fundamental radica en que es un texto agradable de leer, muy bien estructurado y concebido, además de fascinante. Cada sección fue producto de charlas, conversatorios o entrevistas que fueron transcritas, arregladas y comentadas por sus editores Manuel Ortega y Hugo Solís. De ese modo el lenguaje es coloquial, pensado para un gran público y no por ello olvida referencias precisas, explicaciones agregadas en lo que ellos llaman viñetas y insertadas en el texto para señalar algo específico, nombres de especies, comentarios esclarecedores o referencias breves entre corchetes. No son textos pesados llenos de referencias bibliográficas, apenas algunas porque quien emite la charla menciona algún o alguna autora. No es una novela, pero curiosamente uno no puede parar de leer y seguir leyendo. Se siente uno como si estuviera en el público oyendo las charlas y solo lamenta no poder formular alguna pregunta o comentario que cada sección inspira. Menos mal ahí figuran comentarios y preguntas de quienes escucharon a los y las charlistas. Para hacer por lo menos una referencia a cada una de esas secciones y decir un tema que abordan y que es fascinante. Bueno, en el caso en la sección de plantas medicinales en Costa Rica, mitos y realidades de doña Mildred García, diría o reafirmaría eso que ella acaba de exponer, ¿verdad? Eso que realmente es como entendimiento entre un saber que viene de la academia sobre plantas medicinales y otro saber popular, y el hecho de que realmente hay que empatarlos, ¿verdad? Y no hay que creérselo todo y hay que revisar algunas cosas, ¿verdad? Y que eso está pues lleno también de un montón de mitos. El de Luis Poveda, que es totalmente complementario, conocimiento botánico patrimonial en Costa Rica, señalaría ahí especialmente, ¿verdad? Una inserción que hacen los editores en relación a lo que él va explicando, y es cómo demuestra que un pensamiento no capitalista está más cercano al espíritu del conocimiento tradicional, porque se aleja evidentemente de los intereses usureros que lo siguen. En el caso de Jaime García, me atrevería a decir que esta preocupación por los cambios en la agricultura de cara a las futuras generaciones, ¿verdad? En relación a un paradigma sobre el cual hay mucho que decir de la seguridad alimentaria, pero que constantemente nos llama de vuelta, es un tema importantísimo. Carlos Saavedra expone sobre la música. No podía faltar la música en esta aproximación, música a través de Costa Rica desde la perspectiva latino-afrocaribeña. Y ahí me impresionó cómo nos demuestra que los ritmos de origen africano en realidad nos ayudan a repensar casi toda la música popular y folclórica y nuestra identidad. María Carranza habla sobre la cultura en torno a la esterilización y el aborto terapéutico en Costa Rica, sumamente interesante, ¿verdad? De ver cómo realmente la práctica de los médicos, si bien, en cierto modo, avala la esterilización y la hace muy frecuente, tiene tantos tabúes relacionados con el tema del aborto, ¿verdad? Y que es un tema que vemos actualmente con todas las dificultades que hay para incluso hacer una norma técnica sobre el aborto terapéutico. Y cómo eso también tiene un engarce con sabiduría popular, porque según los datos que ella ofrece, se practicarían en el país alrededor de 30.000 abortos clandestinos. Una cifra considerable, pensar que todo está al margen realmente de la medicina. Mi colega Uri Salas habla de las visiones sobre el ambiente entre Cabécares y Briles, y ahí señalaré lo interesante que es su demostración de cómo la mitología realmente es una especie de advertencia para advertir cómo las inundaciones han sido como recurrentes en Talamanca y las recuerdan sus historias y tienen como un valor preventivo.
sobre el cual entonces ofrece signos que todos los talamanqueños reconocen para saber cuándo se va a producir un evento de estos. Elvis Cornejo se refiere a la relación de los borucas y malecos con las plantas medicinales, y ahí clave para mí es su referencia a la importancia de las semillas propias, ¿verdad? Y cómo realmente puede cambiar hasta el sabor de la chicha. Adolfo Constenla, que me impresiona leerlo, ¿verdad? Que fue una persona que yo admiré y conocí, y conocer este texto póstumo, ¿verdad? De él relacionado con los cantos rituales y la poesía entre los libros, ¿verdad? Y aprendí mucho, a pesar de que hablé mucho tiempo con él, sobre la división sexual de los cantos y sus formas, ¿verdad? Y sus implicaciones en expresiones legítimas de saberes complementarios. Ana Rosa Ruiz, David Arias y Jorge Solano se refieren a las relaciones de parentesco entre los bribris y las implicaciones sociales del sistema matrilineal. Es un tema que trabajo, ¿verdad? Y que conozco, y me gustó su artículo. Siempre uno encuentra cosas en las que no coincide con los autores, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y en todo caso, las consecuencias en cuanto a la gestión territorial de ese sistema matrilineal me parecieron muy interesantes para entender las dinámicas territoriales. Y mi amigo y mi hermano Ali García, con su referencia a las tensiones en la educación entre los bribris, ¿verdad? Evidentemente, con solo ver su nombre ya podía prever a qué se iba a referir, ¿verdad? Especialmente realmente los efectos traumáticos de una educación totalmente equivocada, ¿verdad? Que como está uno pensaría que mejor no exista, ¿verdad? Y preocupa en estos días que sale esta noticia de helicópteros norteamericanos llevando materiales para hacer escuelas en alto peligro. Uno se queda pensando si eso es bueno o malo. Verdaderamente cuesta definirlo cuando uno ve los efectos de esta educación que lastima la autoestima, la vuelve humillante, ¿verdad? Y hace que uno tenga que hacer la relación de un dato dramático, y es que Talamanca ostenta el índice de suicidios juveniles más alto del país, y creo que no es ajeno a este fenómeno, ¿verdad? Es una educación que descontextualiza y no da las herramientas para entrar del otro lado, realmente que lo deja uno en el limbo. Finalmente quiero destacar la importancia general del texto, de los textos y del libro. Dicen los editores que en este formato, al menos posiblemente son temas inéditos, no cada uno en sí, pero en este formato. Y yo les creo, no conozco nada parecido. Es un libro urgente y necesario, y felicito a sus editores y a todos sus autores por este esfuerzo, que viendo las fechas de las intervenciones de cada uno, sé que no es solo el 2011, sino que han sido muchísimos años de trabajo y dedicación, ¿verdad? Y eso realmente merece reconocerse. Y solo quiero terminar deseando que ojalá en algún momento se piense en su publicación y difusión en español, ¿verdad? Comprendo que es importante que haya salido en inglés, pero también sé que es urgente este tema en nuestro público que no lo lee, ¿verdad? Y que requiere también familiarizarse con todo esto. Gracias. Les agradecemos. Antes de abrirlo, quisiera, me presté un momento el libro. Gracias. Hay muchas personas que colaboraron, y no tengo en este momento, no sé de memoria la lista, pero por mencionarlo, ¿verdad? Pues cuando me agradeciste a mí, pues tanto Hugo como yo, ¿verdad? Partes iguales, nos encargamos de hacer esto con la ayuda de muchas personas, entonces básicamente nada más quiero mencionarlo, ¿verdad? Primero que nada, María José Escalona y Felipe Montoya y Ariadna Venegas, que nos ayudaron a organizar las charlas de 2011. Luego quiero mencionar también a Rafael Acuña, Lucio Barquero, Eduardo Boce, que está presente, don Marco Guevara, Carla Jara, Elian Jiménez, Diana Mena, Elena Osas, que también está presente, Marianela Quiroz, Katy Sánchez, Elen Selin, Fernando Ureña y Sofía Vargas. Entonces quería mencionar eso de manera directa, y de manera indirecta pues muchas otras personas. Quería hacer esa mención. Entonces tal vez ahora lo abrimos a preguntas, comentarios de tantas cosas que uno podría hablar, ¿verdad? Al respecto.
¿Ustedes dirán? Al inicio tuvieron la idea de hacer el formato de forma de diálogo. ¿Piensan que ese formato de forma de diálogo es una forma mucho más fácil de ver la ciencia con las utilidades? Nosotros cuando... no sé, José, debería venir aquí o tal vez para que salgas en la película. Para contar un poco de... vean que tal vez Que nos salgamos de eso. fue una de las discusiones que tuvimos durante las charlas mismas, ¿verdad? Cuando usted tiene que transmitir de alguna manera este conocimiento tradicional, ¿cómo lo hace? ¿Verdad? ¿Cómo usted transmite un conocimiento? Porque el artículo científico común y corriente, ¿verdad? Tal vez al que estamos acostumbrados Manuel y yo, va de alguna manera parcializado con la visión de mundo occidental, ¿verdad? La visión de mundo tradicional. Entonces, en las charlas hubo este tipo de discusión y llegamos a esa idea, de alguna manera, que este tipo de formato permitía eso, ¿verdad? No estábamos de alguna manera encasillando en esto de introducción, conclusiones, resultados, ¿verdad? No estábamos encasillando el material, sino estábamos de alguna manera esa misma transmisión de información que estuviera contenida en el libro, ¿verdad? Porque aún cuando conversamos con el ENSEM, ella nos mencionaba, ¿verdad?, que sería bonito poder hacer esto, y de esas dos ideas, de la discusión que tuvimos en la charla, de cómo transmitir el conocimiento tradicional y los que nos comentaba Elaine, llegamos a este formato. Sí. Y yo quiero hacer un comentario. El proceso de edición fue difícil, fue un proceso de aprendizaje y fue muy problemático para mí como persona. Porque cuando uno tiene la edición, uno generalmente, a ver, si una persona, hay cosas muy triviales, si una persona repite lo mismo 2 veces, pues uno lo quita, o si una persona dice algo que no, digamos, que tal vez se entendía el contexto presencial, pero no cuando alguien lo lee uno lo quita, pero luego uno dice, bueno, eso está muy verboso, son muchas páginas, a nosotros los Springer nos dijo, tienen que cortarlo un poquito para hacerlo más legible. Entonces uno dice, bueno, muy fácil, voy a empezar a quitar las cosas que yo no considero tan relevantes. Y yo empiezo a hacer eso y de pronto digo, no, pero un momento, esto es justamente el problema. Que el conocimiento tradicional ha sido editado. Entonces yo volví atrás y digo, yo voy a dejarlo todo, incluso las cosas que yo siento que se contradicen. Yo, digamos, y Hugo tratamos de dejar absolutamente todo ahí. No quitar algo porque consideramos que no era relevante. Entonces sí hicimos ese esfuerzo, pero fue un proceso complicado que en un momento tuvimos que volver a empezar. Sí. ¿Verdad? Porque dijimos, no, estamos quitando cosas, o por ejemplo, cosas que uno piensa que uno no está de acuerdo, o que podría ser falsas, pero digo, bueno, pero es que ese libro es exactamente para rescatar conocimiento tradicional. Entonces en el momento en que vos empezás a editar, estás yendo en contra del espíritu del libro, ¿verdad? Entonces, para mí fue un proceso de aprendizaje más que los contenidos mismos, que de por sí son muy interesantes. El proceso de cómo un editor puede básicamente hacer carnicería en un libro sin proponerse. Solicito en todo caso por haber logrado, a pesar de esa edición, mantener realmente ese carácter coloquial, porque realmente es lo que lo hace tan fácil de leer. Realmente uno lo lee con mucha facilidad, como si estuviera escuchando a la persona. Sí, eso fue mucho lo que quisimos recuperar, ¿verdad? De alguna manera que no se perdiera ese sentido coloquial, ¿verdad? Ese sentido de la charla misma. Porque uno hubiera podido decir, no, lo que vamos a hacer es entonces filmar las charlas que estén disponibles, ¿verdad? Pero de alguna manera este conocimiento tiene que llegar, trascender un poquito sin perder esa parte. Entonces, mucho de por qué queríamos que estuviera en inglés, ¿verdad? También porque esto es parte de una serie de libros, ¿verdad? Que ya de por sí están en inglés. Era exactamente eso, ¿verdad? Poder llevar este conocimiento a futuras generaciones, ¿verdad? A una audiencia mayor, sin perder
la experiencia que se tuvieron en esta serie, en este ciclo de charlas, ¿verdad? Aunque empezaron en el 2011, hubo sucesivas ediciones, ¿verdad? De estas charlas, las cuales tuvimos un público muy amplio, ¿verdad? Tuvimos expertos de muchísimas áreas aquí reunidos, ¿verdad? Y entonces nos encantó poderlo mantener de esa manera. También mencionar que este libro es el volumen 8 de una serie que se llama Historia la historia de la ciencia no occidental. Y no occidental, aquí occidental lo que significa es Europa y Norteamérica, porque a veces hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Que occidental y no occidental son conceptuales, no son geográficos, ¿verdad? Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba hablando con una persona y estábamos difiriendo porque ella consideraba África como conocimiento occidental. Para ella no occidental hubiera sido como Asia. Entonces esas aclaraciones también son importantes. Entonces este es el volumen 8 de una serie que es muy prestigiosa, que es editada por Elaine Selling, que es sobre matemáticas a través de las culturas, medicina a través de las culturas, nacimiento a través de las culturas, naturaleza a través de las culturas, felicidad a través de las culturas. Ya ahora no se utiliza tanto el concepto de etnoastronomía, etnomedicina, porque es problemático, pero incluso eso uno puede discutir. Entonces, para nosotros colocar esto como el volumen 8 de esa serie, que es realmente muy impresionante, es un logro muy grande, ¿verdad? Personal. Una pregunta, ¿están pensando, pues ya empezaron con hacerlo en español? ¿O es un proyecto que no tienen pensado en hacer? Yo siempre he dicho, por lo menos, que si se consigue el financiamiento, yo lo superviso. Sí, pero es que es bestial. Sí, no, claro que trabajo, es bestial, porque es coger el origen de lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? No hacer la traducción de esto al español, porque ya del español claro, a la edición se cometieron algunas faltas. Correcto, digamos. pero entonces habría que agarrar las transcripciones originales en español y volverlas a editar. Y editar. Pero ya hicimos la edición. Casi lo que habría que hacer es agarrar con una mano, sí, porque aquí ya está hecha la edición. Sí. Entonces lo que habría que hacer es como agarrar con una parte del cerebro, la versión aquí y la otra. Yo creo que sería muy valioso hacerlo en español. Yo tengo amigos y amigas que me han dicho, ¿por qué rayos no hiciste eso en español? Me lo han dicho, y para mí era obvio que había que hacerlo en inglés, para otra gente es obvio que había que hacerlo en español, y por eso vivimos en un mundo diverso donde todos opinamos distinto, ¿verdad? Y esto es lo hermoso de todo esto. Para nosotros es una gran prioridad poder traducir eso en español, pero hay que conseguir financiamiento para hacer eso. Estamos, ¿verdad? Le prometemos al público, ¿verdad? Siempre estamos buscando el financiamiento, ¿verdad? Porque sí, como explica Manuel, es un proceso que se las trae, ¿verdad? Porque no es solo la traducción al español, ¿verdad? Realmente rehacer el libro en español sin perder lo que ya está publicado, ¿verdad? Entonces, sí estamos buscando el financiamiento, ¿verdad? Porque sí es algo que nos va a tomar, solo lograr este libro nos tomó muchísimo recurso, tanto económico como temporal, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos detrás ahorita. Quizá podrían tener algún apoyo, no solo monetario, ¿verdad? Pero sí recursos humanos, tal vez la conversación, porque es un tema de diálogo de saberes, como el que está enfatizando, y tal vez algún canal, un TCU, filología, qué sé yo, ¿verdad? Que pueda hacer. No está pegado al cielo, o sea, es algo que se puede hacer. Sí. Recursos dentro de la misma universidad. Sí, claro. Sí. Eso para que no les demande a ustedes volver a hacer todo eso. ¿Qué otra cosa podemos decir? Perdón, sí. Para presionar con eso que está traducido, yo creo que casi que es una obligación moral. Es una obligación moral que los protagonistas, los que hablaron, se puedan leer a sí mismos. Porque si no, no pueden. Viera las broncas que yo he tenido, viera las peleas que yo he tenido con ese tema. Por otra parte, por este precio, igualmente, solo
podríamos adquirirlo académicos o a través de las universidades, Sí. las bibliotecas. Las bibliotecas. De manera que terrible pensar que una obra como esta queda solo para una élite. Sí. Correcto, ¿no? Es importante, sí. Bueno, digamos que las charlas originales fueron en español, ¿verdad? Y participó mucha gente, pero no, yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Es un esfuerzo importante. Los libros originales de la serie valían $700. Entonces yo cuando vi que esto valía $80, pues eso no es nada, ¿verdad? Claro, obviamente eso es como ¿verdad? Pero sí. Los derechos de publicación los tienen solo para la obra en inglés. O sea, que tienen libre el poder hacer la traducción y publicar en eso. Claro, Sí, correcto. Sí. Sí, ahorita el derecho de publicación en inglés lo mantiene Springer, pero nosotros mantenemos los derechos. Perfecto. Sí. Eso es Porque interesante. yo pienso que probablemente la Unión Editorial de la Universidad de Costa Rica sea la institución. Claro. Esto o un conjunto. Correcto. Involucrar al tecnológico también. Correcto. Muy probablemente pueda hasta haber alguna fundación que contribuya. También La mayoría. queríamos contarle un poquito de por qué como físicos llegamos a esto, ¿verdad? Sí, Que les debemos muy contar un importante, poquito, sí. ¿verdad? Todo esto empezó con estas ideas de etnoastronomía, ¿verdad? De alguna manera la física misma nace con la astronomía, ¿verdad? De alguna manera la física aparece cuando la gente comienza a ver los astros en el cielo. Entonces, en el inicio de la física fue como, ahora no llamamos etnoastronomía, no es el término más usual, pero si uno lo quiere decir así, se da la libertad, al inicio de los tiempos la física era etnoastronomía, ¿verdad? Era como Occidente veía los astros en el cielo, ¿verdad? Y nosotros interesados en este tema, ¿verdad? Llegamos a la parte del conocimiento tradicional, ¿verdad? Nos empezamos a ver ciertas características que uno no puede negar que son ciertas aún al día de hoy y que la ciencia tradicional no ha incorporado. Entonces empezamos a organizar este tipo de actividades porque nos dimos cuenta que no había como un marco tan interdisciplinario a través de todas las ciencias, ¿verdad? Que discutiera este tema etnocientífico, ¿verdad? Este tema de ciencia no tradicional, ¿verdad? No occidental. Y terminamos con este foro, ¿verdad? Que se nos hizo bastante impresionante, ¿verdad? Reuníamos todas las semanas más de 40 personas, ¿verdad? A discutir sobre estos temas. Y de ahí terminamos con esta experiencia. Aún hace 2 semestres impartimos un curso, ¿verdad? De conocimiento tradicional y complejidad, ¿verdad? De cómo las ideas de la física no son distintas a las ideas del conocimiento tradicional. Entonces también tuvimos la oportunidad de un curso que se nos llenó también de más de 40 estudiantes, ¿verdad? Y correcto. Eso fue un poquito de por qué los físicos terminamos metidos en este tema. Muchas veces preguntan que por qué si soy físico me interesa el conocimiento tradicional. Y bueno, un poco redundando lo que dice Hugo, ¿verdad? Yo no considero que el conocimiento tradicional sea algo aparte de la física. Sí. Parte del problema es que la gente que piensa, digamos, en el imaginario lo que la gente piensa que es la física, eso no es la física. Eso es un problema. La física no se define por su objeto de estudio, se define por una forma de ver el mundo. Entonces, usted puede estudiar átomos, moléculas y galaxias, pero puede estudiar flujo vehicular, puede estudiar el idioma español, puede estudiar la economía y puede estudiar conocimiento tradicional. A mí me fascina como físico el concepto epistemológico de un cuerpo de conocimientos. ¿Y qué significa un cuerpo de conocimientos comparado con otro? ¿Y qué queda por fuera? ¿O qué sucede cuando vos los unís? El conocimiento tradicional es una especie de propiedad compleja, propiedad emergente compleja. Entonces, digamos, yo no tengo ningún conflicto interno de por qué a un físico le interesa eso. Lo difícil es explicarlo a la otra persona por muchos motivos.
uno de los motivos es que tal vez en el imaginario piensen que la física es otra cosa. Piensen que la física es lo que vieron en el colegio, por ejemplo, y no en lo que se está convirtiendo ahora, que de por sí la física le está ocurriendo un cambio de paradigma, ¿verdad? Está dejando de ser la física tradicional y se está volviendo un poco más la física de los sistemas complejos, de los sistemas colectivos. Entonces, digamos, para uno hay una lógica, y ahí uno podría decir muchas cosas. Dicen, bueno, pero es que usted escribe algo sobre lo que usted no cree. ¡Ja! Lo agarré. Usted no cree en eso y escribe sobre eso, ¿verdad? Pero es muy interesante porque la física no cree en nada. Nosotros simplemente somos usuarios, en el mal sentido de la palabra, de estructuras de conveniencia, ¿verdad? Nosotros no le damos ontología. Si nosotros usamos de la manera más descarada lo que podamos. Entonces, digamos, un físico no tiene ningún problema en estar fascinado por algo en lo cual no cree, porque en cierta forma los físicos no creemos en nada, ¿de acuerdo? Nosotros usamos cosas, ¿verdad? Pero sí ha sido fascinante la conversación con otras disciplinas. La gente, uno de los revisores del libro nos dijo que quitemos la parte de música, que por qué, pero muy interesante, dice que esto es sobre ciencia y que quitemos la parte de música porque la música no es una ciencia, ¿verdad? Y claro, ahí está de nuevo el peligro, ¿verdad? Nosotros decidiendo en Occidente qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia, ¿verdad? Y entonces nosotros le dijimos a Springer que, por ejemplo, la medicina bribri se hace cantada. Vos, digamos, el agua bribri no puede ir y decirle a la persona, tiene que cantárselo. Entonces vos no podés separar la música del conocimiento médico, ¿verdad? Entonces, y esos son los mismos editores de la editorial que uno pensaría como que sí estarían más de acuerdo con uno. Entonces sí fue una montaña rusa en ese sentido, ¿verdad? Sí. Un poco en esa línea con lo que ustedes dos decían, bueno, yo soy científico de física y justamente todas estas visiones de guardia de la física no son una cuestión que está solo externo, sino también dentro de la misma gente que hace física, ¿verdad? Como decía el profe Manuel, el hecho de convencer a la gente de que esto es física es una tarea titánica, ¿verdad? Yo ya de esto tuve un medio encontronazo con un estudiante de maestría de acá, porque, vamos a ver, nosotros desde la manera en la que hacemos ciencia en Occidente, siempre consideramos que nuestra manera es la única y es la verdadera y es absoluta. Y tal vez, o sea, la física, como ha sido construida discursivamente, sí es una cuestión que busca encontrar verdades absolutas que no existen, digamos. Y justamente por eso es un poco complicado empatar conocimiento tradicional y todas estas cuestiones con la física que hacemos o que se hace en general, porque esta física absoluta no tiene cabida para este conocimiento tradicional, no, simplemente no, para esa física bien hecha, por así decirlo, no existe ese conocimiento tradicional. Y libros como este sí tienen un puente, pero es complicado igual, o sea, es cambiar un paradigma que lleva dominando toda la manera en la que hacemos ciencia desde hace 400, 500 años. Así que, digamos, tal vez como desde la posición de la física, ¿qué retos plantea el tratar de empatar estas cosas? O sea, ¿qué retos, digamos, fuera de esto, qué más sigue para tratar de seguir abriendo estos espacios? Traducir el libro en español, sí. Sí. Yo siento que de alguna manera la física por sí sola tiene algún tipo de desgaste que va a hacer que ese tipo de visiones nuevas se abran. De alguna manera, muchas áreas del conocimiento ya de alguna manera han topado pared y van a necesitar abrir ese conocimiento a nuevos espectros, en nuevas áreas. De alguna manera, muchas de las terapias dentro de la medicina que son tradicionales ya llegan a un límite y están abiertos a terapias tan diversas donde ahora la física forma parte, ¿verdad? Hay en otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Sabemos que en la música pasa que
ya llegan a un límite de alguna manera de la cantidad de música que se puede producir. Entonces ya necesitan, a partir de la computación, que les ayuden a ver qué cuestiones novedosas se pueden hacer, ¿verdad? En temas de literatura, con el tema de plagio, ¿verdad? Ya tienen que abrirse, la literatura necesita abrirse a otras áreas del conocimiento para atacar su problema del plagio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo siento que esos mismos desgastes son los que están haciendo y abriendo estos espacios para que algo como la física necesite abrirse a otros horizontes. Verlo de una forma pragmática. Yo siento que muchos de los problemas del mundo tienen una solución que ya existe, pero no la hemos visto. Y esa solución está en el pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo, imagínense que es como una computadora, que opera de manera involuntaria. Simplemente usted como colectivo no sabe lo que está haciendo, pero ya está ahí presente. Y tal vez deberíamos aprender más de la gente que hace marketing y la gente que hace, por ejemplo, marketing de juguetes, por ejemplo, en su capacidad de poder cosechar y leer del colectivo. El colectivo es como una computadora que ya resuelve los problemas. El problema es que no es fácil leer esa información porque está encriptada. Entonces hay que de alguna manera hackear esa información. Y tal vez uno de los aprendizajes más valiosos que yo he tenido es salir de la academia o querer salir de la academia. Tal vez quiero salir más seguido. Las soluciones, hubo un momento en que la academia era suficiente para resolver, básicamente. Ya eso está saturado. Hay que salir de la academia, pero no lo digo de una manera así como romántica, tonta, ¿verdad? Salir de la academia, no. Hay que realmente aprender a desencriptar ese conocimiento que se encuentra ahí. No es fácil, pero yo siento que la física y otras partes de la academia van en esa dirección. Por eso es que hoy ofrecimos este curso que se llama Complejidad de Conocimiento Tradicional. Y yo sé que hay gente que llegó al final del curso preguntando qué tiene que ver, al final del curso, qué tiene que ver conocimiento, porque no es obvio tampoco, no es obvio. Requiere una cierta madurez en física que uno la puede ir desarrollando. Pero básicamente, si yo lo tuviera que resumir, lo diría así: salir de la academia y entender que el colectivo humano ha resuelto muchos problemas o tiene la solución de muchos problemas, ¿de acuerdo? Y esto es como un primer acercamiento a eso. Eduardo. A mí me gustaría mucho oír las opiniones de ustedes respecto al concepto de etnociencias o el conocimiento, que como ustedes ya mencionaron, tiene muchos problemas, ¿verdad? Y cómo el libro refleja esos problemas o ciertas soluciones a tener ese concepto mejor definido. Sí, mira que es difícil dialogar entre las diferentes formas de ver el conocimiento. De alguna manera la palabra occidental sigue siendo problemática. La palabra etno sigue siendo problemática, ¿verdad? Porque cuando yo digo algo como etnociencias o etnomúsica, yo estoy diciendo, es la versión de alguna manera que ellos tienen de la música. Pero como comentaba Manuel, la música puede de alguna manera tener otras funciones, ¿verdad? Es querer imponer nuestra visión del mundo occidental, ¿verdad? Blanca, heterosexual, imponerla de alguna manera en la otra cultura, ¿verdad? O en la otra forma de ver el mundo. Entonces, cuando empezamos a construir este libro y estas charlas, con eso tuvimos que lidiar, ¿verdad? Porque necesitamos entender mejor esa idea como general de conocimiento, como cualquier conocimiento es válido dependiendo cuál es el objetivo que usted tenga, ¿verdad? Entonces, usted no puede decir que este canto tradicional bribri no funciona, ¿verdad? Si su objetivo es curar un cierto tipo de cáncer específico,
Y sí, ese canto tradicional en Bibiri no funciona para curar ese tipo de cáncer específico, pero ese canto tradicional Bibiri cumple una función, ataca un objetivo y resuelve un problema. Así con todo el conocimiento que genera el ser humano, ¿verdad? Lo que hay que tener claro es cuál es el objetivo que tenía ese conocimiento. Y eso tuvimos que irlo aprendiendo, ¿verdad? Al estar discutiendo con muchas áreas del conocimiento, ¿verdad? A los físicos, como estamos de alguna manera cercanos con los ingenieros, siempre tenemos este choque, ¿verdad? Esta fricción cuando hablamos con los ingenieros, ¿verdad? Porque ellos quieren solucionar un problema parecido que el nuestro, pero quieren la solución ya, ¿verdad? Entonces es nuevamente aprender ese diálogo. Claro, yo les podría decir cómo se resuelve el problema perfectamente, pero usted necesita 20 años para resolverlo. Entonces, de alguna manera, la tradición que es la ingeniería y la tradición que es la física también tienen fricciones, ¿verdad? Como la tradición occidental tiene fricciones con la tradición no occidental. Entonces, de alguna manera, hay que conciliar eso y entender que el conocimiento que va generando el humano y se va perpetuando de alguna manera tiene una importancia para el ser humano. Y es un poquito lo que hemos tenido que lidiar, ¿verdad? Y denominar conocimiento, ¿verdad? Y como todo conocimiento es válido si usted ve cuál es el objetivo que quería usted cumplir con transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, no sé, en la palabra etno, como todo ha ido cambiando el vocabulario, ahora uno tiene que tener muchísimo cuidado con lo que dice, porque si no ofende o es discriminatorio, si no va contra los derechos, o sea, todo lo que uno dice siempre tiene ahora una connotación. Por lo menos en el área mía de plantas medicinales, el término etno ahora se ve como algo que discrimina. Peyorativo, o sea, etnobotánica son ustedes los que creen en eso, pero no tienen una forma científica de probarlo. Entonces, de ahí el cuidado de que ya no se utilice tanto la palabra etno, porque por la actualización del vocabulario. Pero digamos, en el área mía nosotros hablamos de etnobotánica, etnofarmacología, porque entendemos que es el conocimiento que tienen los diferentes pueblos en uso tradicional, que es totalmente diferente, y eso es algo que digamos en el área de nosotros, y aquí está muy bien reflejado la diferencia entre el conocimiento tradicional y el conocimiento popular, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver un conocimiento popular con un conocimiento tradicional, hablando también del tema de las palabras. Y a mí me gustó mucho por el conocimiento tradicional, no es un conocimiento popular el que se está dando aquí, ¿verdad? Y eso le da un valor agregado. Si me permiten agregar algo al respecto, porque bueno, la palabra etnociencia realmente es un invento de la antropología. No en un sentido despectivo, sino más bien en un sentido de afirmar en algún momento que existían otros saberes. Lo que pasa es que la palabra etnos, ¿verdad?, tiene, como bien lo decía Doña Mildred, digamos, una serie de connotaciones que uno a veces no intuye, pero no sabe de dónde vienen. El lenguaje es una cosa muy curiosa porque a pesar de los cientos de años no logra desembarazarse de ciertas cosas que fijaron esos conceptos. Etnos, en un diccionario de griego moderno, uno lo encuentra y significa pueblo. Sin embargo, ¿verdad?, es decir, en el griego antiguo, no era exactamente eso, eran ciertos pueblos. Los griegos a sí mismos no se consideraban una etnia, ellos eran helenos. Todos los demás, que eran para ellos inferiores, eran etnias, ¿no? Entonces, claramente, el griego antiguo es una palabra despectiva. Curiosamente, a pesar de los esfuerzos de la modernidad de darle un sentido, sigue teniendo esa carga y aflora, ¿verdad? ¿Cómo es que los periódicos, cuando hay algún crimen o alguna cosa, y resulta que quien utiliza indígena, lo que sea, era de la etnia negra, o sea, en vez de un
criollo no dice, ya de la línea blanca, ¿verdad? En realidad nos damos cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, es decir, en el lenguaje, realmente, en la clase política, etnia se refiere realmente a los inferiores, y es a eso lo que se refiere. Entonces, connota, digamos, un conocimiento que por eso usted bien intuye, ¿verdad? Que tiene como esa faceta descriptiva y que hay que manejar con cuidado. A menos que decidamos, que a veces lo hacemos en antropología de esa manera, y que hablemos de etnia para todos, ¿verdad? Y entonces, ahorita estoy en un proyecto, en estudios avanzados, en UCREA, ¿verdad? Que tenemos un proyecto sobre conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires. Y ese interétnicos se refiere a blancos y a todos. Entonces calificamos a todos como concepto, sin discriminación, ¿verdad? Pero efectivamente es un concepto que hay que manejar. Los conceptos que es importante recalcar, uno eso, ¿verdad? Que está bien, que existe la etnomedicina, pero la medicina mainstream también es etnomedicina, también está construida socialmente. Y el otro concepto importante es que ya cada vez menos existe el concepto como de etnoconocimiento aislado, ¿verdad? Es decir, esta es una discusión que teníamos con Ali García, ¿verdad? Él es bribri, entonces decía, bueno, hay una importancia del conocimiento local, tradicional, pero los bribris también quieren participar del resto del mundo. Nosotros no podemos decirles, no, ustedes continúen con su medicina local, continúen con sus creencias, no se contaminen. Ellos quieren participar, ellos son los que tienen que decidir. Y es algo muy complicado porque tal vez hubo una época en donde usted puede hablar de los conocimientos aislados, pero ahora lo que hay son estas cuestiones híbridas y casi diferenciales, ¿de acuerdo? En donde en el mismo pueblo, en San Carlos, usted tiene tal vez la mamá o la abuela que es una experta en plantas medicinales, pero a la hija le da vergüenza que va a la farmacia, ¿verdad? Y ocurre todo, no solo en el mismo pueblo, sino en la misma familia. Hay muchas intersecciones. Manuel, pero con respecto a eso, no sé qué opinan ustedes, si alguno tiene que me ayude, pero yo siento que el conocimiento tradicional, o sea, en poquísimo tiempo desaparece, muere. Más si se van los idiomas, si desaparecen los idiomas. Bueno, sobre todo, pero yo cuando trabajaba en esto, tenía un TCU que iba a las comunidades indígenas, bueno, varias comunidades de zonas rurales, que es donde se supone que tienen ese mayor conocimiento. Tengo un libro que es el proceso, por si te interesa. Se hicieron más de 1000 entrevistas recogiendo este uso de plantas. Y me llamó poderosamente la atención que en Talamanca, en Alta Talamanca, había 4 o 5 personas adultas que conocían el uso de algunas plantas. Y para utilizarlas, ellas iban a la montaña y las extraían. Entonces hicimos en la escuela un jardín de plantas medicinales para los niños indígenas. O sea, yo alucinaba porque yo decía, ¿dónde está el conocimiento? O sea, estas 5 personas que montaron este pueblo mueren y ya, o sea, porque ellos lo que usan es la medicina de Levi's, prefieren ir a Levi's, y no por vergüenza, sino porque se ha perdido cuál es, lo que decías un poco antes, el objetivo de este uso. O sea, las plantas medicinales no son para todo, y eso la gente tiene que entenderlo, y sí funciona para lo que están hechas, bueno, no están hechas para eso, pero quiero decir, funciona para cosas muy específicas y un montón de conocimientos que tienen que estar, digamos lo de Jaime García. Para nosotros que trabajamos en el área de plantas, por default, las plantas son orgánicas. O sea, a mí no se me ocurriría pensar siquiera que una manzanilla es fumigada. O sea, es algo que por aquí no pasa, ¿verdad? O sea, porque ya deja de ser una planta medicinal en sí misma, ¿verdad? Entonces, ¿será cierto que todos estos conocimientos tradicionales, los cantos, la música, van a llegar a desaparecer en muy poco tiempo? O sea, no le doy 20 años, no, 10 si acaso. ¿Y cómo mantenerlo? ¿Cómo rescatarlo? En los años 80, a través de sus trabajos. Viví
2 años en Talamanca. Y en esos tiempos el Instituto de Investigación de Salud de esta universidad estaba haciendo una investigación conducida por Ramiro Morales, que fue muy interesante porque los gobiernos ellos llegaron allá a hacer toda su investigación con todo un grupo, ¿verdad? Entonces también llevaron médicos y nos atendieron en lo que era la clínica de Amur. En ese tiempo había 4 clínicas en Talamanca, no había ni la clínica de vida existía. Y ahí sacaron simplemente datos, como toda la gente, sus enfermedades y todo eso. Se usó por radio y llegó masivamente la gente de la montaña en todo lado. Y después mostraron unos resultados muy interesantes. Resulta que la salud de la gente que venía de lejos de las montañas era mejor que la de que vivía en el valle, donde estaban los centros de salud, ¿verdad? Eso llamaba mucho la atención, ¿verdad? Porque decía, hey, ¿cómo es esto? Uno esperaría al revés. Pero, es decir, la explicación de por qué tenía que ver con 2 cosas. Una es que esos centros de salud, por un lado, ¿verdad?, entran con toda una ideología del Estado, del Ministerio de Salud y todo un discurso, que esto es lo que cura, ¿verdad?, y lo otro no sirve. Y sin embargo están tremendamente desabastecidos, ¿verdad? O sea, no tienen casi nada. Casi que para cualquier cosa lo único que había era aspirina y nada más. Pero por otro lado tiene que ver con toda una retórica, en este caso religiosa, digamos, de sectas que entran ahí, o de grupos religiosos, con todo un discurso en contra de la medicina de los bribris, ¿verdad? Como diciendo que no sirve, hasta dicen que es del demonio, hay otras cosas. Y entonces la gente, los feligreses, entonces ya no iban donde los aguapa, ¿verdad?, sino que simplemente la referencia era un centro de salud desabastecido, y eso es lo que explica, bueno, y el otro factor que es lo que expone allí en el texto, la educación. La educación ha sido tremenda en eso, realmente, para destruir ese conocimiento tradicional, de primera línea de responsabilidad. No, y otro, perdón que siga interrumpiendo, pero sí es súper interesante lo que ustedes dicen, porque una de las cosas que la gente sigue ignorando es la interacción que hay entre el uso de las drogas vegetales y de los fármacos. Existen libros así de que si yo tomo Juanilama con aspirina, porque la gente cree que la toxicidad es que yo me tomo algo y caigo muerta o me da vómito en este instante. No, hay toxicidades que se prolongan a largo plazo. Ahí yo lo explico, en donde se dice, si yo tomo aspirina con Juanilama, que se usa mucho para los dolores de estómago y es una planta súper tradicional, en 10 años voy a tener una hepatotoxicidad. Entonces son todos estos enfermedades nuevas ahora que la gente dice, qué raro, pero usted tiene historial. No, no tengo. Qué raro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? O gente que se queda muerta en las salas de cirugías porque antes de ir a la cirugía la mamá le dio un ginkgo biloba para que salga fuerte, y el ginkgo biloba evita la coagulación. Entonces, pero si las pruebas de coagulación antes de la cirugía salieron bien, ¿qué fue lo que pasó de la noche anterior? ¿Por qué? Porque aunque exista la medicina química, por decirlo de alguna forma, yo le sigo haciendo caso a mi mamá y a mi abuelita. Pero al médico, mire, ¿verdad? No le voy a decir nada. Un proyecto que yo tuve, que ya no me dio tiempo porque lo intenté varias veces, era que en los hospitales, en emergencias, se hiciera dentro del papel, dentro de la encuesta que le hace cuando llega, qué tomó, qué no tomó, de todo eso, pusieran una pregunta. ¿Usted tomó un medicamento natural? ¿Cuál fue? ¿Cuánto fue la dosis? Pero sin regañar al paciente, simplemente una pregunta más. Recoger toda esa información y empezar a comparar, este murió y este tomó este murió y este venía a tomarse, no sé qué, o sea, ir formando ese expediente. Porque mientras no tengamos eso, de la gente, la planta medicinal, tómatela. Si no te cura, no te hace daño. Y es el peor engaño que puede existir en el área de productos naturales, lo peor, y con eso es con lo que se echa en el bolsillo el montón de dinero para toda la gente. Tómatelo, ¿verdad? Es algo así como eso que usted dice, ¿verdad? De tal vez en estas zonas indígenas la gente que va a los centros de salud se toma lo que dice el médico, pero en la casa la abuelita le hace su medicamento natural y no sabemos esas interacciones que están ahí, ¿verdad? Provocando y matando a la gente. Me parece que eso es muy, muy relevante porque no pensamos
bueno, o sea, que de por sí todos esos acercamientos de la forma occidental de conocimientos de las comunidades son intrusivos y son, ¿verdad?, muy agresivos. Todavía menos se ve cómo pueden reaccionar las personas a ese tipo de información, ¿verdad? Y como usted decía, pues estas interacciones pues, son bastante sospechadas, ¿verdad? Y para comenzar en un médico, pero probablemente muchos no sepan, ¿verdad?, que era esa hierba, ¿verdad? No. Ni lo van a sospechar, ¿verdad? Ni les interesa. Ni les interesa, no. Entonces, ¿sabes? Más bien, por ahí más bien es esta forma de acercamiento, que se parece mucho a cómo está redactado ese libro, ¿verdad? Llega a ser la forma más adecuada de poder ir subsanando esas infecciones, no sé, por ejemplo, en el caso de medicina, igual en todas las demás, ¿verdad? Sí. Pero sí, hay un tema fuerte de extinción del conocimiento. Sí, ¿verdad? Así como se extinguen especies en biología, hay una pérdida que ya tiene mucho tiempo. Y es delicado porque hay problemas que puede ser que ya tengamos la solución, que de alguna manera la globalización está buscando la solución a ese problema, y puede ser que ya de alguna manera el ser humano lo haya resuelto, ¿verdad? Puede ser que tengamos la solución para un problema tan sencillo como el de las matemáticas, o un problema matemático, o uno tan complejo como una enfermedad, ¿verdad? Como en el conocimiento tradicional ya hayan esas soluciones, y simplemente por pensar superior este conocimiento occidental e imponerlo, estamos perdiendo conocimiento, ¿verdad? Que eso puede ser muy valioso, y de alguna manera, como mencionaba Manuel, con la pérdida de los idiomas, ¿verdad? Algo que usted puede considerar tan sencillo, se está perdiendo un montón de valor, ¿verdad? En el libro se hace la mención, ¿verdad?, de cómo para el Bribri el idioma español es un idioma vacío, que no contiene información, ¿verdad? Es un idioma muy sencillo para ellos, ¿verdad? Nos ponía el ejemplo de cuando usted dice, allá hay un tigre, ¿verdad? Un tigrillo. Entonces, cómo esa forma de decirlo en Bribri te da una localización del animal, si está arriba, si está abajo, si está a punto de saltar. En cambio, en el español no te dice nada. Simplemente en algún lugar, o atrás, o adelante, o al lado, hay un tigre, ¿verdad? Entonces, para ellos, el idioma español es vacío, ¿verdad? Y de alguna manera, ese conocimiento lo estamos perdiendo al imponer el conocimiento. Y es tan peligroso como tal vez extinguir una especie. Y digamos, y es invisible, ¿verdad? Es invisible en el sentido que el médico o el dentista no siente que tenga que preguntar, ¿verdad? La dentista no siente que le tenga que está fuera de su espacio de fase. Es invisible también porque se está perdiendo, pero no se ve que se está perdiendo gran cosa. Exactamente. Digamos, ya, por ejemplo, yo en el campo de la etnoastronomía están los famosos navegadores, sacerdotes polinésicos que navegan con las estrellas. De hecho, ese fue mi puerta de entrada en el conocimiento, ¿verdad? La parte de etnoastronomía, ellos navegan con las estrellas. Bueno, ese conocimiento se está perdiendo, por no decir que ya desapareció, porque además los gobiernos locales, que son gobiernos occidentales, prohíben la navegación estelar sin llevar brújulas, GPS, o sea, está prohibido. Si usted se sube a una canoa y no tiene todo este equipo de GPS y de brújulas, eso está prohibido, usted le puede hacer una multa, ¿verdad? Cuando esta gente ha estado navegando por decenas de miles de años y ellos se pierden menos que los barcos occidentales que sí llevan brújulas y entonces, el momento en que vos haces ilegal, ¿verdad? El conocer, porque lo estás haciendo ilegal, estamos muy mal en ese sentido. Sí, la pérdida del conocimiento. Eduardo. También me queda una duda
sobre el ámbito geográfico de lo que se recopila en el libro, porque tal vez esto sea una deficiencia, no lo he leído, pero veo que habla mucho como de los bribris, digamos de Talamá, ¿sí? Pero ustedes mismos están diciendo que es que son unos capitulitos, tratamos de hacer lo posible con unos pocos capítulos, de cubrir geografía, cubrir temas, que hubiera uno sobre San José. Ajá. Pero de hecho, la mitad de ellos son, digamos, no indígenas. Sí. Y solo la segunda mitad son indígenas. Indígenas sería... Es que lo que sucede es que está dominado por Bribri y Cabeca, pero también hablamos de los Malecu, sí, se habla sobre los Borucas. Sí. Lo que pasa es que también Bribri y Cabeca son interesantes, ¿verdad? Sin que vaya en detrimento de las otras culturas, porque hay muchos hablantes, ¿verdad? Bribri y Cabeca son los que más hablantes tienen. Sí. Está también el Goimí, pero es que en Goimí hay 250,000 en Panamá, ¿verdad? Pero de las lenguas autóctonas de Costa Rica, Bribri y Cabeca son los que tienen más hablantes. Entonces se concentra un poquito en eso. Pero son 10 capítulos donde se quiere muestrear. En realidad, digamos, uno podría hacer, porque es muy interesante. Yo antes de pensar en la versión en español, yo pensé en hacer una segunda parte en inglés, bilingüe, en Bribri, porque vos podrías agarrar y hacer otros 10 capítulos que tenga cero traslape, o sea, hay demasiada cultura. Vos podrías hacer otros 10 capítulos que tenga cero traslape con esto, sí, y no terminaría ahí, ¿verdad? Sí. Un capítulo sobre la cultura sorda, por ejemplo, en Costa Rica. Qué interesante, ¿verdad? Tantas cosas que uno podría hablar. Hacerlo en inglés y en español. Y en Bribri. Sí. Sí, lo que pasa es que ese conocimiento, como dijimos, se está perdiendo. Hay que apurarse a seguir escribiendo. Tarea cada uno de nosotros escribir un libro. Tal vez alguna última pregunta o comentario. El libro también se puede comprar por capítulo, o sea, si usted está interesado en el capítulo 3, entonces usted compra el capítulo 3. Una sola cosa. De alguna manera intentamos que fueran bien autocontenidos, entonces la editorial también da esa oportunidad, que si usted solo quiere sobre un tema, puede adquirir solo el capítulo del tema, ¿verdad? Si está interesado. Eso también es una editorial y está libre el capítulo de introducción, ¿verdad? Si quieren... Sí, eso uno lo puede bajar sin costo. Sin costo. La introducción, que de alguna manera da el panorama, damos el panorama de cómo la complejidad, ¿verdad?, está haciendo cambiar la forma de pensar en todas las áreas del conocimiento y cómo aún nos hace no dejar de lado el conocimiento tradicional, porque no podemos negar, como les decía, que la física es conocimiento tradicional, que de alguna manera la medicina es conocimiento tradicional. Entonces, eso lo tratamos muy bien en esa introducción, está libre. Es gratis, sí. Y una invitación para que lean el libro y discutan esto, sigamos la discusión, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Agradecerle al presentador y a la presentadora y a todos ustedes por estar aquí. Quiero decir que me equivoqué, que dije que eran 9 secciones. Son 10. Obviamente son 10. Me las conté bien, pero sí se referencia a todas.